pantalla. ¿Están bien? Hola, ¿también viendo mi pantalla? Sí, doctor, se ve su escritorio. Ok. Ya, ¿están viendo la diapositiva? Sí, doctor. Ya, bien. Vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva, no se cura. Se puede detener el avance, pero no se cura. Lamentablemente, cuando lo diagnosticamos, eh, ha transcurrido un 50% de avance de la enfermedad. Vamos a hablar del parkinsonismo, que es el síndrome de la enfermedad de Parkinson. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? Sí se escucha, doctor. Se escucha bien, ya. Bien. El parkinsonismo, como ustedes han visto en semiología, es el temblor en reposo, rigidez, o sea, el paciente, hay un aumento del tono muscular, hay hipoquinesia, disminución, kinesia, movimiento. O sea, sus movimientos están un poquito disminuidos. Hay pérdida de los reflejos posturales. El paciente cuando da una curva, se da la vuelta, se puede caer. ¿Ok? Bien. El parkinsonismo, la fisiopatología es una de en la enfermedad de Parkinson es el déficit de la dopamina, ¿no? La dopamina está concentrada en la sustancia negra, entonces esta sustancia negra que transmite hacia los núcleos basales y de ahí al encéfalo, a todo el encéfalo, está disminuida en la enfermedad. Bien. El parkinsonismo tiene abarca varias enfermedades. Estoy hablando del síndrome. Tenemos el Parkinson, que es la que ocupa casi la totalidad, ¿no?, del círculo que está acá, de la torta. Tenemos el Parkinson Plus, ¿no?, que es un 15%,
y el Parkinson secundario, que más o menos un 10%. Y miren, la enfermedad es el 75%. El Parkinson Plus está dado por otros síndromes, no es la enfermedad de Parkinson. Hay parkinsonismo, hay compromiso de pares craneales, hay compromiso de cerebelo, etcétera, etcétera, ¿no? En el Parkinson secundario puede deberse a medicamentos, elementos tóxicos, etcétera. Hablemos de la enfermedad de Parkinson. Este es el ensayo que publicó James Parkinson, ¿no? En Londres en 1817. Un ensayo de la parálisis agitante. Este es un paciente con Parkinson. Miren, observen bien, miren la cara inexpresiva, la posición de las manos, ¿no? Un poco distónica, el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, un poquito inclinada hacia adelante. Esa es más o menos la actitud de la enfermedad de Parkinson, del parkinsoniano. Esta es una pintura de Paul Richard, que pintó a su abuela, que está en los museos en Francia. Ahí lo ven a su abuela en una primera fase del Parkinson y en una fase avanzada, ¿no? En ese tiempo no había levodopa, veíamos esto, ¿no? Esto se llama cantocornia. El síndrome, esa parte del síndrome de la enfermedad de Parkinson. Miren la posición de las manos, como en cuentamonedas, ¿no? Y miren la cara totalmente inexpresiva. Y en este Parkinson avanzado y hay una curva hacia adelante. Acá la había ya, pero acá ya está más avanzada. Bien, entonces, la nueva definición de la enfermedad de Parkinson es que es una enfermedad degenerativa de curso inexorablemente progresiva y multisistémica, con compromiso de varios sistemas monoaminérgicos. Dentro de ellas, el dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Bien, entonces se dice que la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo crónico más frecuente. El primer trastorno neurodegenerativo es la enfermedad de Alzheimer. Bien, afecta al 2% de la población mayor de 65 años. Tiene que es bastante fuerte su frecuencia. El riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson es multifactorial, depende de varios factores, genéticos y ambientales. Desencadenante clínico sin diagnóstico, muerte de células dopaminérgicas y acumulación de alfa-sinucleína, que ese es el gen, uno de los genes del Parkinson. Hay un déficit dopaminérgico y otros neurotransmisores que se originan en los ganglios basales. A la fecha hay un enfoque compensatorio de los síntomas clínicos. La prevalencia global es 1 sobre 1000. La prevalencia en mayores de 75 años es 1 sobre 100. No existe diferencia significativa en sexo, raza y geografía. Es igual para todos. Las causas o la etiología es desconocida, pero cada vez se descubren más genes y el ambiente es lo que produce esto, ¿no? Se ha visto Parkinson, por ejemplo, en personas que trabajan con químicos, ¿no? Los agricultores que fumigan, ¿no? Entonces, el gen más la toxina ambiental tóxica hace que desencadene el Parkinson. El traumatismo craneal o múltiples traumatismos craneales más la parte genética desarrolla el Parkinson. Entonces hay un factor genético, un factor ambiental y por supuesto también la dieta también, ¿no? Entonces se dice que hay una interacción entre gen, ¿no? Y gen-ambiente. Existen los genes más frecuentes son la alfa-sinucleína, el gen dominante, y hay un gen también, la parquina 2, que es un gen receptivo,
Y hay genes también de susceptibilidad. Entonces, acá tenemos, ¿no? Esa torta se está modificando cada vez más estamos encontrando más genes, se está reduciendo esta torta. Acá tenemos genes identificados, en el año 2006 eran pocos, pero a la fecha hay 244 genes descubiertos que producen el parque. Hablemos un poco de los dos principales genes del Parkinson, ¿no? La alfa-sinucleína fue el primer nexo de la unión entre la genética y la enfermedad de Parkinson. Herencia autosómica dominante o un debut en los 50 años aproximadamente. La alfa-sinucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy. Sobreexpresión de la forma normal también es tóxica. El gen de la parquina es la causa genética más común en las formas familiares de la enfermedad de Parkinson. En Europa, el 50% de las formas autosómicas recesivas de inicio temprano. Hay una controversia para los portadores heterocigotos de inicio más tardío. Gen difícil de estudiar por el tamaño de los intrones y la haploinsuficiencia. No presentan normalmente cuerpos de Lewy. Entonces, en el alfa-sinucleína sí. Bien, ¿existe riesgo? ¿Hay factores de riesgo en la enfermedad de Parkinson? Sí. ¿Cuáles son los de mayor riesgo? La edad, los antecedentes familiares que han tenido Parkinson, exposición a agua de pozo y plaguicidas. Por ejemplo, hay un estudio de una comunidad de la sierra que bebían agua de pozo de un campamento minero. Entonces, las personas que salían del campamento y se iban a otro lado no desarrollaban la enfermedad, mientras que algunos hermanos que se quedaban ahí desarrollaban la enfermedad. ¿Qué pasaba con esa agua de pozo? Esa agua de pozo era contaminada con metales pesados. Entonces acá se demostró el gen ambiente, ¿no? Tenían la genética, se salvaron porque se fueron a otro sitio y los que se quedaron hicieron la enfermedad. Entonces el agua de pozo, los plaguicidas, otros tóxicos, ¿no? O sea, hay estudios también de los que trabajan en fábricas de pinturas, talleres de baterías, etcétera, y tienen el gen, desarrollan la enfermedad. Lesiones cefálicas como los traumatismos cefalocraneales, hay trastornos de conducta durante el sueño REM, la constipación, el estreñimiento y la depresión. Estos últimos serían síntomas iniciales de la enfermedad. Se ha estudiado también que los que tienen menor riesgo son los que consumen bastante café y cigarrillos. Pero nosotros no les vamos a decir a los pacientes pues, que fumen, porque no desarrollan el Parkinson, pues desarrollan un cáncer del pulmón, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se considera un factor protector, ¿no? Bien. Entonces, los factores de riesgo, tenemos haciendo un resumen, tenemos el rol de la genética, la edad avanzada, la historia familiar positiva, gemelo monocigoto con enfermedad de Parkinson, el rol del medio ambiente, exposición a toxinas, pesticidas, consumo bajo o nulo de café. Miren que la clínica Mayo ya lo acepta, ¿no? En un metaanálisis, como que les he puesto ahí, ¿no? Bien. Esta es la patología de un corte de mesencéfalo, en la cual ahí ven la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y un sano, ¿no? Miren la sustancia negra, la presente en el control sano. En la enfermedad de Parkinson la sustancia negra casi no existe, ¿no? Acá están las células dopaminérgicas, quiere decir que se han perdido las células dopaminérgicas, ¿no? Hay una despigmentación del locus nígero, sustancia negra, ¿no?
está, ¿no? La despigmentación, ¿no? En la parte del Parkinson es lo normal. Los cuerpos de Lewy, como se ven, propio. Bien, dice la cascada, ¿no? Es lo mismo que les he dicho, ¿no? Hay la interacción genética, los tóxicos ambientales, produce un estrés, esta interacción produce un estrés oxidativo, hay alteración de la dopamina, una oxidación de la dopamina, hay una disfunción mitocondrial, aparición de los cuerpos de Lewy, etcétera, y la muerte neuronal, ¿no? Los primeros daños del sistema nervioso central serían la degeneración del núcleo motor del nervio vago y del locus coeruleus. Luego sería el tallo cerebral y luego sería la corteza cerebral. Porque hay estudios que dicen que el Parkinson comienza en el estómago y se ha encontrado que en los plexos de Haber-Bosch la dopamina está escasa en los pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, inclusive hay un libro que se llama El Parkinson comienza en el estómago, ¿no? Pero es ascendente, ¿no? Acá esto se ha sido demostrado, ¿no? Que es comienza en el tronco bajo y asciende hacia la corteza cerebral. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La patogénesis. Hay un estrés oxidativo incrementado, hay una alteración de la función mitocondrial, hay una excitotoxicidad dado por la salida del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Hay una citotoxicidad del calcio, salida del óxido nítrico, falta de factores tróficos, disminución del potencial de membrana, del ATP se convierte en ADP, apertura de poros permeables y liberación de factores que inician la apoptosis, la muerte neuronal. Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos acá el estrés oxidativo, la falla mitocondrial, la citotoxicidad, la agregación de proteínas, problemas de transporte, interferencia con la transcripción del ADN, salida del óxido nítrico, hay una inflamación, una apoptosis, deficiencia de trombina. Esto no se ha demostrado en la infección, ¿no? Hace 10 años hubo un estudio en que habían encontrado en pacientes parkinsonianos como que era un virus, como que tenían un virus, pero no fue demostrado. No se sabe hasta ahora. Bien, esta es la progresión, ¿no? Acá vemos en esta primera fase, vemos que aquí lo que es rosadito es la enfermedad. Acá hay aparición del daño en el locus coeruleus del núcleo dorsal del vago. Pero como ustedes ven, es una fase presintomática. Quiere decir que en esta fase no hay síntomas, ¿no? Después de ya de 10 años o 5 años o menos, vamos a ver la segunda fase. Pero acá ya comenzó ya el Parkinson, ¿no? Y esto no lo sabemos, nosotros ya lo volvemos a diagnosticar por acá, cuando ya aparecen los signos motores. La segunda fase del BRAC o estadio de BRAC es que va ascendiendo esto, ¿no? Todo el tronco cerebral, hay compromiso de la sustancia negra, pérdida de la dopamina, el compromiso ya, claro, y lo que estaba, ¿no? Compromiso de locus coeruleus y el núcleo dorsal, ¿no? Entonces acá ya hay síntomas, y hay cierta rigidez, y hay cierto temblor. Y en la fase más tardía, ya miren que la enfermedad ya ha avanzado hacia la corteza cerebral, ya se puede encontrar problemas cognitivos en el cerebro, se encuentran problemas cognitivos en el cerebro, o sea, problemas de una semidemencia, ¿no? Bien. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, Sí, ok. doctor. Entonces, el diagnóstico, bueno, cuando era antes, cuando yo llevaba esto, me decía, es anatomopatológico, ¿no? Entonces, pero no se le va a hacer, pues, biopsias de los cerebros de los pacientes que sospechan que tiene Parkinson, ¿no? Entonces se dice que
el diagnóstico es eminentemente clínico. No existe un examen neuroradiológico para decir que este paciente tiene Parkinson. Una resonancia que diga que hay un Parkinson. Ni una tomografía, ni un electrocefalograma, ni un examen. Lo que sí se puede es descartar otras enfermedades, ¿no? A veces se localiza cisticercos en los ganglios basales y parece que fueran un Parkinson, ¿no? Ok. Pero el diagnóstico es eminente clínico. ¿Hay tasa de error? Sí, se dice que hay un 20%, ¿no? Hasta nosotros, con mucha experiencia, a veces los confunden, sobre todo con una entidad que se llama temblor esencial, que se parece mucho al Parkinson. Bien, según para hacer el diagnóstico según los criterios del Banco de Cerebro de la United Kingdom Parkinson Disease Society, dice que debe haber bradicinesia o al menos uno de los siguientes síntomas: rigidez, temblor, y ese temblor tiene que tener una característica, tiene que tener 4 a 6 Hz por segundo en reposo, y debe ser en reposo. Y eso es fácil, ¿no? Ustedes le pueden decir a un neurofisiólogo, doctor, ahí en su máquina que te electromiografía, determíneme este temblor, cuánto mide ese temblor, ¿no? ¿Qué frecuencia está? Entonces le dice, bueno, está en 4 o 6 Hz por segundo, está compatible con Parkinson. Si es 8 o 14, podría ser compatible con otras enfermedades, ¿no? Ya. Ok. También la inestabilidad postural. No debe haber signos visuales, no debe haber signos vestibulares, no debe haber signos cerebelosos y no debe haber signos sensoriales. Eso no entra en el diagnóstico de Parkinson. Paso 2, exclusión. La progresión muy escalonada, lesiones cefálicas, ustedes que encuentran en la resonancia, encefalitis, crisis oculogiras, o sea, de los movimientos anormales de los ojos, neurolépticos, que sea eminentemente familiar, que remita. El Parkinson nunca remite, avanza, no remite. Estrictamente unilateral, el Parkinson comienza unilateral, pero después se hace bilateral. ¿Ya? O también que sea bilateral también, ¿no? Que comience bilateral no es Parkinson. La parálisis supranuclear de la mirada también, cuando ustedes le hacen el examen de los oculomotores, y dicen, mire hacia la derecha y luego mire hacia la izquierda. Entonces ustedes ven movimientos sacádicos, o sea que como que el ojo tiembla un poco, y después avanza, después tiembla, después avanza. Eso no es Parkinson. Que tenga signos cerebelosos también se descarta. Que tenga una atrofia multisistémica precoz también se descarta. Que tenga una demencia precoz también. Signo de Babinski no debe haber, el Parkinson no tiene nada que ver con Babinski, ni Hoffman, ni esos signos. Que no haya tumor, que no haya hidrocefalia, y que no responda al DOPA. Y esto es importante, ¿no? Inclusive la levodopa se usa para hacer el diagnóstico, ¿no? Si le dan levodopa y funciona bien, los pacientes mejoran, es Parkinson. Y bueno, la MPTP es un medicamento que se usaba para cáncer, pero ya no se usa y que desencadena parkinsonismo, ¿no? El paso 3, rasgos que refuerzan el diagnóstico. Ya les dije, aparición unilateral. Temblor en reposo, trastorno progresivo, asimetría persistente, es peor en el lado de la aparición. Si bien puede ser bilateral, pero más es inclinado hacia un lado, derecho o izquierdo. Respuesta a la levodopa, miren, es un porcentaje alto, ¿no? 70-100%. Severas disidencias inducidas por levodopa. La levodopa, pasado los 5 a 6 años, ya comienza a causar otros movimientos involuntarios, diferentes del temblor.
¿Ya? ¿Por qué? Porque como las células se siguen muriendo, entonces las dosis que le dan de levodopa ya está intoxicando a las pocas células que quedan, entonces producen eh, estos movimientos que son disimilares. Historia de más de 5 años de respuesta a levodopa, también curso de la enfermedad de más o menos 10 años. Esos son, refuerzan el diagnóstico. Bien, entonces, este es el proceso del diagnóstico, ¿no? En este cuadrito, sospecha de Parkinson, paso 1, hay que pensar en otras enfermedades. El síndrome parkinsoniano, ya también hay que pensar, ¿no? O la enfermedad de Parkinson o otras causas del síndrome parkinsoniano, ¿no? Como el Parkinson Plus o enfermedades, los neurolépticos, por ejemplo, que se usan para enfermedad psiquiátrica, producen parkinsonismo. Los aerosoles que se usan para asma producen parkinsonismo. El, este, algunos medicamentos que se usan para la migraña, como la flunaricina, por ejemplo, también producen parkinsonismo, ¿no? Entonces acá la enfermedad de Parkinson es que sea esporádico, que sea genético, ¿no? El cuadro clínico es un síndrome parkinsoniano, alteración de los reflejos posturales, alteraciones cognitivas, alteraciones del humor, alteraciones autonómicas, alteraciones en la marcha. Ese es cómo evoluciona durante los años, ¿no? El Parkinson, ¿no? Hay una fase preclínica, sí hay. ¿Qué pasa acá? Acá hay hiposmia. Así como en el COVID hay hiposmia, ¿no? Hay hiposmia, hay constipación, hay trastorno del sueño REM, hay depresión acá. Pero con estos signos pues, es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Y luego, no sé, esta es la fase preclínica, ¿no? Después acá comienza ya la enfermedad, comienza unilateral, eso no se olviden, ¿eh? Unilateral comienza. Luego se vuelve bilateral, pero ese bilateral es a predominio de un lado, ¿no? Luego comienzan las diskinesias, como las complicaciones motoras, la inestabilidad, la caída, a veces hacen psicosis y demencia también. El temblor es característico del Parkinson que sea de 4 a 7 Hz por segundo, que disminuya con el movimiento. Por eso que se dice que debe ser un temblor en reposo. Aumenta con las emociones, sí, desaparece durante el sueño. A veces viene el paciente, doctor, mi papá está mal, ha empeorado su Parkinson, mire cómo tiembla, ¿no? Efectivamente se ve que el temblor es bien fuerte, ¿no? Entonces uno comienza a conversar con el paciente, ¿no? Usted tiene un clase de problemas, sí, doctor, me van a sacar de la casa, me han ganado el juicio. Entonces, eso lo tiene, pues, más nervioso y hace que la ansiedad, ¿no? Aumente el movimiento. Desaparece durante el sueño, sí, como todas las enfermedades del movimiento, excepto una, ¿no? Que es la epilepsia. La epilepsia puede presentarse durante el sueño, pero generalmente la corea, el valismo, el Parkinson, etcétera, eh, disminuyen con el sueño. Ya, en la clínica hay rigidez similar en músculos flexores y extensores. Entonces, ustedes tienen que hacer el examen clínico haciendo lo que se llama la motilidad pasiva. O sea, le dice, ustedes relajen sus brazos, sus piernas y comienzan a moverlo, ¿no? Y van a ver que está rígida y un lado más que el otro. Existe también la rueda dentada, es que ustedes al mover la muñeca, o sea, la mano, ustedes sienten que se traba y que cede, que se traba y que se cede. Ahora, si esto lo quieren hacer más evidente, y dicen con la otra mano, ustedes hagan puño y abran la mano, hagan puño y abran la mano. Entonces, al hacer ese movimiento es más evidente la rueda dentada, ¿no? Y cuando van al otro lado, igualito, ¿no? Se llama sincinesia, ¿no? Bien. Después hay bradicinesia, o sea, lentitud en el movimiento.
caminan a pasos lentos, hay dificultad para inicio del movimiento y alternantes. La cara es inexpresiva, ¿no? Por eso le dicen es más fácil ser máscara, ¿no? Y bueno, en fases más avanzadas hay trastornos en la masticación, en el habla, en la deglución. Entonces, cuando el paciente le está en el consultorio, del momento que está entrando, ustedes ya le pueden hacer hasta el diagnóstico, ¿no? Porque ven que el cuerpo está inclinado hacia adelante, que hay un temblorcito, a predominio de un lado, que camina a pasos lentos, ¿no? Y cuando ustedes le hacen el examen de la mate, le dicen, vaya hasta allá y regresen. Entonces, a veces se frisan, cuando van a voltear, se frisan, se quedan paralizados, porque hay un trastorno en la planificación del movimiento en el lóbulo frontal. Hay una trastorno, ¿no? Entonces, hay dificultad para voltear, por ejemplo, ¿no? Y también, cuando ellos comienzan a agarrar paso rápido, no se pueden controlar. Entonces, hay que decirle a los familiares y al mismo paciente, porque el paciente está lúcido, decirle, ¿sabe qué? Cuando usted no camine muy rápido en la calle, porque de repente no puede pararse bien y lo puede atropellar un carro, ¿no? Entonces, pero le dice, corra un poquito, no pueden, no, y pare, stop, pare, le dice, no pueden hacerlo, ¿no? Tienen que esperar un poquito, y eso es peligroso cuando están en la calle, ¿no? Hay cambios posturales, ¿no? Hay postura encorvada hacia adelante, marcha arrastrante, festinante, o sea, arrastran los pies, hay disartria, o sea, la voz cambia del parkinsoniano, ¿no? Porque así como hay temblor y rigidez en los músculos, acuérdense que las cuerdas vocales también son músculos. Entonces la voz se hace más aguda, ¿no? Entonces se pone un poquito más, cambia la voz, ¿no? Una voz que se llama voz escandida, ¿no? Hipofónica. La fuerza motora tiene que estar normal, ¿no? Hay caídas frecuentes, sí. Y otra cosa que hace el diagnóstico también es la micrografía, ¿no? La letra del parkinsoniano es chiquitita. Después, cuando camina, no balancea los brazos. Nosotros caminamos, balanceamos los brazos. Y bueno, las caídas frecuentes que ya lo hemos mencionado, ¿no? Existen síntomas predictivos, sí. Antes que se desarrolle la enfermedad, y les he dicho, hay hiposmia, hay constipación, hay depresión, hay disturbio del sueño REM. Hay síntomas motores y síntomas no motores. Los motores son la bradiquinesia, ¿no? El temblor en reposo, la rigidez, la pérdida de reflejos posturales, los bloqueos motores o freezing, la hiponimia, o sea, la pérdida de mímica en la cara, disfagia, posturas en flexión. Y los síntomas no motores, hay síntomas gastrointestinales, ¿no? Como babeo, constipación, sudoración a veces en la cara un poquito grasosa, la cara del parkinsoniano un poco grasosa. Hay síntomas sensoriales, sí, dolores. A veces van al reumatólogo, le dan muchos medicamentos, AINES y COX, etcétera, y no mejoran, ¿no? Es un dolor neuropático. Hay dificultad olfatoria, hay síntomas neuropsiquiátricos, o depresión, ansiedad, ataques de pánico, psicosis. Acuérdense que la dopamina, cuando está muy alta, hay esquizofrenia, y cuando está baja, hay Parkinson, ¿no? Es el mismo neurotransmisor. Hay otros desórdenes, el sueño, ahí sí hay las piernas inquietas, ¿no? Que significa que están en estado somnoliente, patean, ¿no? Con las piernas, no mueven las piernas. Síntomas autonómicos, si hay, y dificultad urinaria también podría haber, a veces hay
como estenosis uretral, algo así. Otros signos no motores, los trastornos sensitivos, ya hemos dicho, dolor neuropático, trastornos cognitivos, pueden hacer demencia, una demencia leve, pero nacen. Trastornos autonómicos, ya hemos hablado de ellos, trastorno del sueño, trastorno del olfato y los trastornos neuropsiquiátricos que ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, estos son los tics para hacer el diagnóstico, ¿no? Lo más importante, haciendo un overview de la exposición, ¿no? Inicio insidioso, curso progresivo, compromiso inicial, unilateral, asimetría, el Parkinson es asimétrico, no es simétrico, presencia del temblor en reposo, respuesta favorable a la levodopa, no antecedentes de causas secundarias, no otros signos neurológicos. El Parkinson avanzado, esto ya, la cactocórnea, esto ya no se ve, ¿eh? Eso cuando no había levodopa. Lo curioso de estos pacientes es de que si ustedes, para estirarlos, no pueden estirar al paciente, ni se pueden estirar ellos mismos. Pero si ustedes lo ponen contra una pared o una tabla, sí se estiran un poco. Parece que es un problema de receptores de tacto, yo no sé, pero es un problema del cerebro, ¿no? Que no se explica hasta ahora. Esta es otra posición del parkinsoniano que se llama el síndrome de la torre de Pisa, la torre inclinada de Pisa, ¿no? En la estatua de Europa, acá están los pacientes del síndrome de la torre de Pisa, ¿no? Están inclinados hacia un lado, ¿no? Ya, entonces hay una demencia, un 30%, ¿no? Hay, eh, hay problemas en los cuerpos de Lewy, algunos pacientes pueden desarrollar Alzheimer, se pueden usar cuando hay demencia los, los medicamentos que se usan para demencia de Alzheimer, ¿no? Y van bien. Depresión y ansiedad, el 40% de los pacientes, hay, sobre todo con sexo femenino, hacen depresión. Se puede usar antidepresivos, ¿no? Y en la ansiedad también se puede usar ansiolíticos también. También un 40% desarrollan trastornos de ansiedad. Alucinaciones, por supuesto, un 30% experimentan alucinaciones, un 10% son psicóticas, factores de riesgo, ¿no? La edad, enfermedad severa, deterioro cognitivo. Y esto predice el momento del traslado a hogar de cuidados especiales, ¿no? Se puede usar antipsicóticos, sí, no usar risperidona, no usar olanzapina, no usar aritriprazol, porque estos producen una interferencia con la levodopa, ¿no? Pero sí se puede usar quetiapina, es un antipsicótico barato, manejable, usar en dosis pequeñas, ¿no? Diagnóstico diferencial, bueno, el temblor esencial, ¿no? El temblor esencial es bien parecido, produce temblor, no hay mucha rigidez, pero puede semejar a una enfermedad de Parkinson inicial, ¿no? Parkinson novo, como le llamamos nosotros. Entonces, pero el temblor en estos pacientes es un temblor más en movimiento, más la frecuencia oscila entre 7 a 14 Hz por segundo. Hay que diferenciar del hiperparatoidismo, del alcoholismo crónico, de la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis múltiple, otro del síndrome de Parkinson Blues. Existe un parkinsonismo vascular también, cuando hay infartos en los ganglios basales. Un parkinsonismo tóxico medicamentoso, ¿no? Cuando usan ciertos medicamentos, como ya les he dicho, ¿no? Hay criterios de exclusión, y hay historia de infartos cerebrales, por ejemplo, esto excluye un poco, ¿no? Historia de traumatismos craneales, bueno, eso. Criterios de soporte, hay, ¿no? Buena respuesta a terapia dopaminérgica, presencia de discinesia,
temblor en reposo en un lado, resultados positivos al temblor, ¿no? Banderas rojas que se podrían eh, hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la corrección rápida así de ruedas se ve en la atrofia multisistémica, ¿no? No se ve en la enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, ausencia de la progresión motora, ¿no? Se ve en otras enfermedades, ¿no? Signos piramidales se ven en atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. Existen escalas de medición del Parkinson, sí. Tenemos los estudios de Hall y Yard, estadio 1, se ve signos y síntomas unilaterales, síntomas leves, síntomas molestos que no incapacitan. Generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Los amigos han notado cambios en la postura, locomoción y expresión facial. En el estadio 2 hay síntomas bilaterales, mínima incapacidad, la postura y la marcha están afectadas. En el estadio 3 hay un significativo enlentecimiento en los movimientos corporales, hay dificultad precoz para mantener el equilibrio al marchar o pararse, hay disfunción generalizada de moderada a severa. Estadio 4 hay síntomas más severos, todavía puede caminar una distancia limitada, pero poca, hay rigidez, bradicinesia, no está capacitado para vivir solo, el temblor puede ser menor que en estadios anteriores. Y en el estadio 5 o último estadio, es caquéctico porque tiene dificultad para comer, hay disfagia, hay una invalidez completa, no puede mantenerse de pie ni caminar y requiere cuidados constantes de enfermería, ¿no? Y otra escala, un poquito que se usa más, nosotros la usamos en el hospital porque es más completa, es la escala de la UPDRS, ¿no? Es una escala unificada para la enfermedad de Parkinson, la cual acá abarca todo, ¿no? Buen deterioro intelectual, trastornos del pensamiento, lenguaje, salivación, deglución, escritura, etc. ¿No? Es mucho más completa. Y se ve el puntaje para ver cuánto ha avanzado, ¿no? Bien, el tratamiento. El tratamiento puede ser preventivo, neuroprotección, neurorestauración, sintomático, no farmacológico, farmacológico y neuroquirúrgico. Bueno, en este esquema es para entender bien, ¿no? La tenemos la neurona presináptica, la postsináptica, tenemos acá la barrera hematoencefálica. Entonces nosotros acá damos ¿cómo se llama? La levodopa, atraviesa la barrera hematoencefálica y luego pasa para la neurona postsináptica. Acá están en la neurona postsináptica están lo que se llaman los receptores postsinápticos, ¿no? Acá actúa la dopamina, acá actúan los agonistas dopaminérgicos, acá actúan los neuroprotectores y acá a este nivel actúan los medicamentos que hacen que cuando ustedes dan dopamina, la dopamina se va al estómago, se va al pulmón, a otros sitios. Entonces tú puedes dar medicamentos, medicamentos para bloquear. Son los inhibidores perdón. El tacampone, tolcapone. Entonces tú das esos medicamentos y esos medicamentos hace que pase directamente el Parkinson más puro, perdón, la dopamina más pura, pase la barrera hematoencefálica y se vaya a la neurona presináptica. Acá es lo mismo, ¿no? La levodopa que le están dando, acá funcionan los agonistas dopaminérgicos, la glía, están los neuroprotectores, ¿no? Entonces, tenemos
dentro de los, vamos a pasar esto, de los tratamientos tenemos la levodopa, es la droga más potente, es la reina del tratamiento de Parkinson. Ahora tiene más de 60 años, no ha habido otra droga que la haya reemplazado, ¿no? Su vida media es 90 minutos, precursor metabólico del neurotransmisor dopamina, se administra en dosis primero, puede ser hasta cada 24 horas, ¿no? Fase inicial cada 12 horas, fase intermedia de 6 a 8 horas y fase avanzada de 2 a 4 horas. Bueno, siempre asociado a un inhibidor periférico de enzima dopa de carboxilasa, como carbidopa. Eso ya viene en las pastillas, así que eso está de más porque ya vienen en las pastillas, ya vienen con su inhibidor, ¿no? Tras 5 años del uso de la levodopa, el 50% de los pacientes desarrollan las fluctuaciones motoras. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Este es un paciente que tiene Parkinson, ¿no? Miren la cara inexpresiva, le damos levodopa y miren cómo cambia la cara, ¿no? La cara ya inexpresiva, ya se vuelve una fase, está más contenta porque, bueno, la levodopa ha activado la parte motora, ¿no? Entonces, la levodopa ha mejorado la esperanza de vida de los parkinsonianos, ¿no? Se dicen que su calidad de vida es de 7 a 10 años más. Algunas definiciones, ¿no? En los primeros años del tratamiento, de 3, algunos autores dicen 5 a 7 años con levodopa, los pacientes con enfermedad de Parkinson responden en forma sostenida y consistente al tratamiento, que persiste a lo largo de todo el día. Eso se llama la luna de miel de la levodopa, ¿no? Pasado el tiempo, en los años, el 50% de los pacientes experimentan variaciones, las fluctuaciones. Se comienzan a tener algunos movimientos diferentes al temblor, ¿no? Que se acentúan con el paso del tiempo. Movimiento de la cara, no de la cabeza, como decir no, movimientos de los brazos, ¿no? Como una intranquilidad. Entonces, eso se ve cuando se pierde la luna y miel de la levodopa. Acá tenemos en la honeymoon, ¿no? La luna de miel le da su vasita de levodopa y miren, lo mantiene las 24 horas. Entonces, generalmente la levodopa se inicia con dosis bien bajas, ¿no? Lo que se llama titular, o sea, te da un cuartito, mañana y tarde, o un cuartito al día, y así se va aumentando poco a poco. Conforme la enfermedad va avanzando, se va aumentando, ¿no? Es la mejor para que el paciente tenga más techo de tratamiento. ¿Y por cuál es la razón para evitar que vengan estas fluctuaciones motoras, ¿no? Y la disquinesia. A medida que la enfermedad avanza, el beneficio de la medicación se va cortando. Entonces se llama periodo ON, es el periodo que está conectado a la levodopa. Periodo de buena movilidad con buen funcionamiento motor. Periodo OFF significa que el periodo de desconexión con la L-dopa. Periodo de mala movilidad en la cual solo se puede mover lentamente o no se puede mover del todo. Las fluctuaciones motoras, ¿no? Comienza a partir de los 5 años, ¿no? La disquinesia también. Las fluctuaciones motoras son variaciones a la respuesta clínica de cada dosis de levodopa y disquinesia son movimientos involuntarios generados por la levodopa. Aquí tenemos algunas fluctuaciones y disquinesias. Bueno. Y una de las más importantes, ¿no? El wearing off. ¿Qué significa el wearing off? El agotamiento de la dosis. Le damos la pastillita y acá han pasado, por ejemplo, 3 horas y el paciente otra vez vuelve en off, se vuelve lento. Le damos la pastilla y bueno, y vuelve otra vez, ¿no? El wearing off es las pastillas, pues, ¿no? El ciclo pico-bay. Las disquinesias, ¿no? Un 30-80% de los parkinsonianos con levodopa hacen disquinesias.
que varían con espectro, topografía e intensidad. Dentro de las diskinesias o diskinesias tenemos la corea, el valismo, distonías, tics en la mano, en el pie, en la cara, y hacen problemas estéticos o incapacitantes, ¿no? El pie lo tuercen, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas son diskinesias o diskinesias, ¿no? Son movimientos anormales, involuntarios, no parkinsonianos, luego de los primeros años del tratamiento en pacientes tratados con levodopa. Estas diskinesias pueden presentarse en los momentos de mayor efecto de la medicación, diskinesia de pico de dosis. Esta es la más frecuente o puede ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando. La diskinesia bifásica. El otro tratamiento son los agonistas dopaminérgicos. Acá está la levodopa, ¿no? Que está pasando. ¿Y qué hacen los agonistas dopaminérgicos que están en la neurona postsináptica? Jalan, ¿no? Su efecto es jalar la levodopa para que entre más a la neurona postsináptica. Entonces, estimulan los receptores postsinápticos de dopamina y a diferencia de la levodopa no requieren conversión metabólica, no requieren enzimas, no requieren la acción de neuronas. Se usan como monoterapia o terapia juntas, ¿no? Hay neurólogos que primero usan las agonistas dopaminérgicos y después pasan a levodopa. Hay otra escuela que dice que primero comenzar con la levodopa y luego, para no subir tanto la levodopa, utilizar los agonistas dopaminérgicos. Es de una potencia menor a la levodopa, los agonistas, ¿no? Y se requiere una titulación progresiva, o sea que poco a poco ir aumentando, ¿no? Dentro de ellos tenemos el pramipexol, que está presente en el Perú, hay bastantes laboratorios lo tienen. Es un agonista sintético, tiene afinidad por los receptores D2, D3 y D4, receptores adrenérgicos alfa y beta receptores de la acetilcolina y serotonina. La vida media de 12 horas y se da hasta de 1.5 hasta 4.5 miligramos día. Se puede usar, como le digo, como monoterapia o terapia junta, pero no tiene la potencia del levodopa. Después hay que pasar al levodopa. ¿Se puede usar los dos juntos? Sí. Bueno, el ropirinol es otro agonista dopaminérgico, ¿no? Hay afinidad de los receptores D2 y sin efectos sobre receptores D1 y D5 adrenérgicos, colinérgicos o serotoninérgicos. Su vida plasmática es de 6 horas. Dosis de inicio 0,25 miligramos 3 veces al día por varias semanas, hasta alcanzar una dosis de 8 miligramos. La apomorfina, bueno, es una agonista de acción rápida, no derivado del ergot, con gran afinidad por los receptores D4, moderada afinidad por los receptores D2, D3 y D5, y baja afinidad por los receptores D1 y de serotonina. Se absorbe en los 10 minutos, pero más se usa la apomorfina como una terapia de rescate con pacientes para pérdida grave del efecto del fin de dosis en periodos de off. Los inhibidores son aquellos inhibidores que mejoran y aumentan la vida media de la levodopa al reducir el metabolismo del medicamento en el plasma, siempre asociado a la levodopa, prolongando y potenciando su acción. La levodopa es metabolizada por las enzimas AD y COM, y al inhibir la ADC, la descarboxilasa, con el uso de la carbidopa e inhibirla con dar como resultado una vida media más larga de la levodopa. Entonces, dentro de ellos tenemos el entacapona, que actúa en la periferia y no altera la actividad cerebral de la COM, ¿no? Mejoran y aumentan la vida media de la levodopa, siempre se usa asociado. Perdón. Y esta es su fisiopatología, ¿no? Estos inhibidores COM bloquean acá afuera del cerebro, ¿no? Acá está la barrera hematoencefálica, entonces hacen que el nivel periférico, la levodopa no se vaya a pulmón, no se vaya al estómago, no se vaya al riñón, y se frente entre al cerebro. O sea, la acción la prolonga de la levodopa. Bien.
Hay complicaciones evolutivas, por supuesto, hay bastantes, ¿no? Hay pérdida de la eficacia de la levodopa, como le digo, con el avance del tiempo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va avanzando, se va degenerando, se va perdiendo neuronas dopaminérgicas. Entonces comienzan las fluctuaciones, las disquinesias, que son movimientos diferentes al Parkinson, fastidiosos, ¿no? Hay trastornos neuropsiquiátricos, por supuesto, hay trastornos autonómicos, hay trastornos sensitivos, con el avance de los años, ¿no? Entonces, las estrategias también para disminuir la tasa de muerte neuronal, hay que dar algunos, se ha demostrado que hay medicamentos que retrasan la pérdida de la dopamina, ¿no? Según el PEC y los SPEC. Dentro de ellos tenemos la rasagilina, ¿no? Y la selegilina que tenemos acá en el Perú, ¿no? Que son las mejores. Las otras, la bromocriptina ya no se usa ya. Entonces, la rasagilina, el estudio ADAGIO, que tuvimos la suerte de hacerlo acá también en el Perú, se da en los Parkinson novos y protege las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Hasta 2 años, se puede dar hasta 2, 3 años, se puede dar la rasagilina, ¿no? Una vez al día, 1 miligramo una vez al día. La seligilina también es la que da en el salud. También aumenta el estado ON y disminuye la degeneración neuronal. Esto se usa 2 veces al día. La istrafilina no lo tenemos acá. Como tenemos las pastillas que hacen efecto pico-valle, cuando damos las pastillas se va hacia arriba y cuando baja el efecto de la pastilla hacemos el valle, ¿no? Entonces, Estados Unidos crearon el tratamiento intrayeyunal, ¿no? Que consistía en una operación al yeyuno, al estómago, y iba conectado a una manguerita donde estaba se conectaba un dispositivo y acá se ponían la levodopa, ¿no? En gel. Entonces era más pareja la administración, es más pareja la administración. El problema es que es un tratamiento caro, ¿no? Uno, que es fastidioso por la operación que hay que hacer en el estómago, y dos, que más o menos un tratamiento mensual es en $1,500, más o menos, ¿no? Acá está, ¿no? Ya se usa poco, ¿no? El tratamiento quirúrgico es el que está en boga, ¿no? Cuando los síntomas de enfermedad de Parkinson no pueden ser controlados con medicamentos, experimenta fluctuaciones motoras y diskinesias, las cirugías es el tratamiento de elección, ¿no? Tenemos la cirugía con lesión, que cada vez se utiliza menos, y la estimulación, la deep brain stimulation, ¿no? Que se pone un chip en el cerebro. La con lesión se realiza con esterotaxia. Las lesiones se crean en el tálamo, talanotomía, en globos pálidos, palidotomía o en el subtálamo, subtalamotomía, ¿no? En cambio, la deep brain stimulation es un chip que se pone en el cerebro y es controlado mediante un control remoto, ¿no? Que desde afuera, ¿no? Entonces vamos ahí regulando el movimiento, ¿no? Con esa estimulación, ¿no? Lo bueno de esto es que es reversible, no destruye el cerebro, es reajustable. Entonces, miren, acá está nosotros dirigimos el control remoto, como si tuviéramos acá, como si tuvieras un control de televisión, y involucra un implante en el cerebro, localizando la punta del electrodo en el tálamo, en el globos pálidos, en el núcleo subtaláneo. Esta es la cirugía con lesión, la esterotaxia. Y bueno, y estos son los grandes parkinsonianos, ¿no? El Regreso al futuro, al Murphy, ¿no? Papa, Mohamed Ali, campeón de los pesos pesados,
Y últimamente se está especulando mucho sobre Putin, ¿no? Han visto marchar y ven que la mano derecha no la mueve, ¿no? Y lo han visto que también tiembla, cuando se pone en el pupitre, tiembla un poquito la mano derecha, ¿no? Entonces dice que tiene Parkinson, ¿no? Otros dicen que no, como él ha sido de la KGB, del Servicio de Inteligencia Británica de Rusia. Entonces, la mano derecha usaba la pistola y eso lo ha hecho que la tenga más rígida, ¿no? Es una especulación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy para preguntas. ¿Están escuchando o no? Sí, doctor, sí se lo escucho. Vamos a ver si podemos ver un video. Para ¿Logran ver? Sí, ¿no? Sí, Miren, miren sí se- ese movimiento de la cabeza. Este es un paciente con Parkinson, disquinesia. Miren el cuerpo hacia adelante. Miren la fases inexpresiva, el cuerpo hacia adelante, ¿no? Es un Parkinson moderado avanzado, ¿no? Claro.
Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, una pregunta. ¿Qué tan joven podría presentar una persona esta enfermedad de Parkinson? Se da normalmente en personas mayores, pero ustedes en su experiencia, ¿en qué edad, por ejemplo? En una persona lo más joven que haya visto. Ah, buena pregunta. Efectivamente, yo he visto Parkinson en una persona de 35 años, ¿no? Entonces, ya son pocos, pero se ha hecho un estudio de que el Parkinson aparece también en personas jóvenes, ¿no? Personas jóvenes y, eh, y, eh, y diagnosticado completamente, ¿eh? Con buena, con buena respuesta al levodopa, muy bien, pero en personas jóvenes he visto, pero ya no es como el Alzheimer también. Cuando da la clase de Alzheimer también le voy a decir lo mismo también. Hemos visto también pacientes con, este, con Alzheimer y que son jóvenes, ¿no? Entonces, como digo, yo he visto de 35 años. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Ha quedado claro? Sí, doctor, creo que ya no hay preguntas, sí. No quedó claro. Para hacer el último intento. A ver. No, no. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.